Hola a todos. El pastor Rick me encargó dar el mensaje esta semana, así que vamos a descansar de la serie del libro de Santiago. Pero hoy quiero darles esperanza del libro de Salmos. Y varios de mis amigos están sufriendo ahora, aparte del coronavirus, aparte de luchar por justicia racial, están en crisis personales. Para algunos es crisis financiera, para otros es crisis familiar, o sus matrimonios tienen problemas, su futuro está envuelto en niebla, sus sueños ya son pesadillas, tienen sus propias crisis de salud. De hecho, no saben qué les trae el futuro, no saben qué deparará el mañana. Y se dicen, ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué está pasando? ¿Qué debería hacer? Y no hay buenas opciones. Nada los preparó para los problemas que tienen. Como al pueblo de Dios en el Mar Rojo, nada los preparó ante eso. Recorren un camino que nunca habían recorrido y tienen problemas que nunca habían tenido. Quizá eso te describa a ti hoy. Creíste que seguías al Señor, que hacías todas las cosas buenas, pero ahora te encuentras en territorio agreste. Sigues a Jesús, pero de pronto estás en un camino muy difícil, en un mundo que se desdobla paso a paso frente a ti. Pero si sigues al Señor, aunque nunca hayas pisado ese camino, no significa que Dios no sepa a dónde va. Continúa siguiéndole. Si estás en una etapa de turbulencia y crisis, ¿a dónde voltear? ¿Qué se supone que hagas ante noticias malas? Cuando todo a tu alrededor se ve mal y terriblemente extraño, ¿qué haces tú cuando no ves claramente lo que hay enfrente de ti? ¿Cómo lidias con la confusión, el dolor, la tristeza, la lucha, la ira o el temor? ¿Cómo se supone que sigas al Señor cuando no ves a dónde vas? ¿Cómo poder orar cuando no puedes hacerlo? Creo que hay una respuesta en el Salmo 77 que nos enseña cómo orar en un tiempo así, cómo orar cuando sientes que no puedes. Este salmo lo escribió un hombre llamado Asaf, uno de los músicos de David, y muestra que él estaba experimentando lo mismo que quizá tú estés pasando hoy, y nos da una senda paso a paso para orar. Así que vamos a verla un paso a la vez, y quiero alentarte a tomar notas de este mensaje. Puede no ser algo que crees necesitar hoy, pero te garantizo que el día vendrá cuando necesites saber cuáles pasos son, para que cuando estés contra la pared y no sepas qué hacer, o qué pensar, o incluso cómo orar, este sea el primer paso que des. Clama a Dios. Quizá quieras anotar, clama a Dios. Deja que oiga tu voz. Dile exactamente qué sucede. Dale todos los detalles. Veamos el verso 1 y 2 del Salmo 77. Y dice, a Dios clamo con fuerte voz, para que Él me escuche. En el día de mi angustia, busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Nota que dice, clamo, busqué y extendía. Quizá quieras encerrar esas tres frases en tus notas o en tu Biblia. Clamo, busqué, extendía. Esta no es una oración de las que dices antes de irte a dormir. Asaf clamó a Dios con gran angustia. Al decir yo clamo, es la misma palabra hebrea usada para el llanto de alguien que sufre opresión, porque ha sido saqueado o robado en la guerra. Es una oración desesperada. Y es lo que Asaf está sintiendo. Asaf dice, con fuerza clamo a Dios. Es muy enfático en eso. Por eso lo repite. Dice, con fuerza clamo a Dios, para que Él, con fuerza clamo a Dios, que me escuche. Como que dice, Dios, ayúdame. Dios, ¿estás escuchándome? ¿Alguna vez le has clamado así? ¿En tu angustia? ¿Has creído que Dios se ha apartado de ti? Si eso te ha pasado, tienes compañía. Pues hasta Jesús en la cruz, con el dolor más fuerte,
Clamó a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? ¿Ha sido esa tu oración? Dios, ¿me escuchas? Dios, ¿estás viendo lo que pasa? Dios, ¿no te importa? ¿Dónde estás en todo esto? Yo siento consuelo al saber que Jesús sabe cómo se siente orar a un Dios que parece no interesarse. Y en este salmo, Asaf dice: Dios, ¿estás escuchando? Así que haz lo que Asaf hizo. Haz lo que Jesús hizo. Clama a Dios. Y si no escuchas la voz de Dios, que Él escuche tu voz. Y la Biblia promete esto en el Salmo 72. Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Así que Asaf dice en el verso 1, clamo, y en el verso 2 dice, lo busqué. Dice, en el día de mi angustia, busqué al Señor. Significa que levantó la voz y golpeó las puertas del cielo. Llamó al Señor en oración y buscó señales de su presencia. Lo está buscando. Dice, Dios, yo sé que estás ahí, pero no te veo y no te escucho. Busco al Señor. Hay una promesa en la Escritura para quien busca al Señor, que dice, busqué al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Asaf fijó la postura, la actitud, el enfoque de su corazón, para buscar honesta y cuidadosamente a Dios. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo buscas honestamente a Dios? Bueno, debes poner todo lo demás que no es esencial en pausa. Vuélvete a Dios en oración, entra en su palabra, elimina todas las otras distracciones y déjalo oír tu voz. Luego Asaf dice, en el verso 2, dice, en la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Él clamó, también buscó, y se extendió. Y sabes, al leer esto me recordó cuando mis hijos eran pequeños, y de noche tenían pesadillas, y se paraban en la cuna con las manos extendidas hacia mí, llorando para que los levantara. Y Asaf es como un niño herido o asustado. Él llora por su padre y nadie más lo satisface. Él extiende sus manos para que lo levanten y sostengan. Dice, en la noche mi mano se extendía sin cansarse. ¿Te has sentido así? ¿Como en una pesadilla? ¿Estás en el piso clamando a Dios, extendiendo el corazón con tus manos, queriendo que te sostenga y consuele Dios mismo y que te rescate, y nadie más satisfará ese anhelo? No la tele, ni comida, ni hobbies, ni otras personas. Es una vaciedad de fastidiosa desesperación en las entrañas. Un anhelo que solo Dios puede llenar. Sé cómo es, sé cómo se siente, y nada puede distraerte ni darte consuelo o alivio. Son tiempos desesperados para buscar a Dios y clamarle en oración. Tal vez te identifiques con estas palabras del Salmo 143. Dice, ya no me queda aliento, dentro de mí siento paralizado el corazón. Hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Selah. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa, no escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Así que tu primer acto es clamar a Dios, y tu segundo acto es admitir tus sentimientos y temores. Solo sé honesto sobre ellos. Dios no se interesa en clichés de escuela dominical. No tienes que poner cara feliz y fingir que todo está bien. Solo admite tus sentimientos. En el verso 3, Asaf dice, me acuerdo de Dios y me lamento. Sabes, a veces no puedes sino lamentar. Así que hazlo. ¿Sabías tú que existe algo como la oración de lamento?
La Biblia dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Yo he sentido eso antes. El no poder encontrar palabras para expresarme, y solo podía lamentarme. Y eso hice. Pero Dios oye esa oración también. Es como escuchar a un niño enfermo o a un amigo que sufre lamentándose con tristeza. Me encontré lamentándome en oración. Pero sabía que Dios escucha. Dios oye y entiende, pues la oración es el lenguaje del corazón. Y Él sabe lo que tú le dices sin palabras. Y Asaf dice, medito. Me encanta, dice medito. Eso podría ser me quejo conmigo mismo. Y mi espíritu desfallece. Ahora siente lástima por sí mismo. Y empieza a hablar consigo mismo. Se queja y dice, me quedé abrumado. Dice, mi espíritu desfallece. ¿Y no es cierto? Quejarte te desgasta y quiebra tu espíritu. ¿Por qué pasa esto? No lo merezco. La vida no está saliendo como esperaba. No sé cuánto tiempo pueda aguantar esto. Y luego viene un interesante giro en el verso 4, cuando Asaf dice, no me dejas conciliar el sueño. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Entonces ahora es como si Dios tratara de hacer que Asaf presione hacia el punto. Así que lo mantiene despierto. Dice, no me dejas conciliar el sueño. Mira, una vez que tomas este camino, Dios entra y remueve las cosas. Y si Dios no te deja conciliar el sueño, levántate y descubre qué quiere. Aunque estés agotado para orar, puedes esperar escuchándole. Es lo que Asaf hizo. Dice, ni siquiera podía orar, estaba muy turbado para hablar. Eso me pasó hace muchos años. Quiero contarte mi historia. Era 1992, tenía 34 años, casado, con 4 hijos, y como muchos jóvenes, mi identidad estaba envuelta en mi trabajo. Quería ser la gran estrella de la compañía. Pero vino un nuevo jefe de la compañía, y él lo describiría como un macho alfa, uno de esos que mata a todos los cachorros que no son suyos, y decidió que le caía mal. Quería que me fuera, pero no sabía cómo hacerme renunciar. Yo no lo entendía, no sabía por qué me estaba pasando, me parecía muy injusto. Fue una dolorosa y oscura temporada en mi vida. Yo creía que estaba donde Dios quería que estuviera, y no me quería ir, pero no veía cómo quedarme. Me sentía atrapado, me sentía confinado, y todo parecía oscuro. Aún a la luz del día, había una sombra rodeándome, una oscura, densa, pesada atmósfera de depresión y presión, como si me estuvieran sacando el aire. Y no podía moverme bien. Tenía miedo. No es que temiera perder mi empleo, sabía que podía encontrar otro. Pero me asustaba la oscuridad, me asustaba la pesadez. Y había clamado a Dios alivio, que abriera una puerta, un camino, pero no había respuesta. Y llegué al punto de ni siquiera saber qué decirle a Dios. No tenía oración. Todo era demasiado doloroso. Luego una mañana de septiembre, a las 4:30, fui despertado de un sueño agitado por una pregunta en mi mente. La pregunta fue, ¿cuándo aprendiste a temer a un escondite? Entonces me incorporé y la oí otra vez. ¿Cuándo aprendiste a temer a un escondite? Esto lo oí tan fuerte en mi cabeza que fue casi audible. Me levanté, fui a la cocina, me senté a la mesa y esperé en oración. Dije, Dios, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo aprendiste a temer a un escondite? No entiendo eso. Luego Dios trajo de vuelta a mi mente mi juego infantil favorito: las escondidas.
Y voy a presumir un poco, pero a los 10 años yo era maestro de las escondidas. Y una cosa que sabía de un gran escondite es que debía ser oscuro y confinado. Pero ahora, a los 34 años, me encontraba en un oscuro espacio confinado y tenía miedo. Y Dios trajo todo eso a mi mente. Luego suspiró en mi corazón. Dijo, esta oscuridad es un pliegue en mi manto. Y la presión que sientes es mi mano sosteniéndote contra mí. Hijo, te estoy escondiendo. Solo eso necesité oír. Sabía que él sabía. Regresé a la cama y dormí mejor que en todos esos meses. Unas semanas después, conseguí un cliente para la compañía que se volvió su mayor éxito durante 10 años. Dios oyó. Dios sabía. Y respondió. No lo hizo rápido, pero respondió. Y me liberó de mis temores. Quiero regresar a la oración de Asaf. Asaf está en esta área intermedia entre su melancolía autoinducida, sintiéndose lástima y este insomnio inducido por Dios. Dice, Dios, no me dejas conciliar el sueño. Su mente está agitada con pensamientos, temores, dudas y preguntas, y él ahora empieza a pensar en su pasado. Y en el verso 5 dice, me pongo a pensar en los tiempos de antaño. De los años ya idos me acuerdo. En otras palabras está diciendo, ¡ay, qué tiempos aquellos! Dice, mi corazón reflexiona por las noches, recuerdo cómo eran las cosas antes. Mi espíritu medita. Esa palabra otra vez, reflexiona en su corazón, está hablando solo otra vez. Y empieza a admitir sus miedos. Dice, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? Eso es lo que teme. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades? ¿Y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Selah. En otras palabras dice, recuerdo los buenos tiempos y me pregunto si no hay más, si Dios me dejó, si su bondad se acabó para siempre. ¿Qué hice yo para hacerlo enojar y que olvide su compasión? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué hice yo para hacerlo enojar? ¿Qué hice para estar así? Luego dice la palabra Selah. Selah, te preguntarás de qué se trata. Selah quiere decir detente y piénsalo. Así, detente y piénsalo. Y cuando Asaf lo hace, cuando para y piensa en ello, su perspectiva empieza a cambiar, lo que nos lleva al tercer paso de la senda de Asaf. Recuerda, el paso 1 es clamar a Dios. Paso 2, admite tus sentimientos y temores. Y ahora el paso número 3 es apela a la fidelidad de Dios. Apela a la fidelidad de Dios. No trates de armar un caso de lo bueno que has sido o de lo injusto de tus circunstancias. No se trata de tu bondad, sino de la de Dios. Y en el verso 10 al 12 Asaf dice, entonces pensé, apelaré a esto, a los años del brazo derecho del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré, quiere decir pensaré profundamente. Meditaré, pensaré profundamente en todas tus obras. Evocaré. Esa palabra es sinónimo de meditar. Dice, voy a hablar conmigo mismo. Dice, hablaré conmigo mismo sobre tus poderosos hechos. Así que después de pensarlo, ahora Asaf empieza a recomponerse. Dice, no puedo apelar a mi inocencia, o buen comportamiento, o mi carácter. No puedo decir, Dios me debe una, o merezco algo mejor que esto. No puedo decir, Dios es injusto. Así que apelaré al carácter de Dios revelado por la historia. Lo que Asaf llama en el verso 10 los años del brazo derecho. Por cierto, en toda la Escritura, el brazo derecho es el de favor y bendición. Dice,
Voy a pensar profundamente y hablar conmigo mismo sobre lo bueno que Dios ha hecho y cómo me ha bendecido. Lo que me encanta de Asaf es que habla solo, y no me mires como si nunca lo hubieras hecho. Pero Asaf habla solo. Vamos a personalizar aquí. ¿De qué manera te ha bendecido Dios? ¿Qué ha hecho Dios ya por ti? Los años de su favor, su brazo derecho. ¿Cómo ha contestado ya tu oración? ¿Qué milagros ha hecho en tu vida? ¿Cuándo te salvó? ¿Cómo te salvó? ¿Cómo te ha sacado de un callejón sin salida? ¿En qué circunstancias? ¿Qué enfrentabas? ¿Qué condujo a Dios a la acción luego que hizo en realidad? ¿Cómo te sorprendió? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué diferencia hubo? Y más importante, ¿qué aprendiste de Él con todo? Detente y piénsalo profundamente. Y si vas a hablar solo, entonces hazlo sobre eso. Y esa es la lección que aprendemos de Asaf, que en lugar de llenar tu mente de quejas, la llenes de alabanza. En lugar de llenarla de temores imaginarios de lo que podría pasar, la llenes de recuerdos, de los hechos fieles de Dios en tu vida y a tu favor. Piénsalos con detalles. Cuéntate las historias otra vez. Eso significa meditar en sus obras y evocar sus hechos. Es lo que Pablo dijo en Filipenses 4, cuando habló de cómo tener paz mental. Dijo: amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y este es el punto. Cuando vuelvas a tener una de esas conversaciones contigo mismo de ya no aguanto más, cambia el tema. Ahora Asaf empieza a expresar al detalle los milagros, las obras, los poderosos hechos de Dios. Y le habla a Dios directamente. Hace su apelación. Así que escucha su cambio de actitud. Va desde Dios, ya se terminó tu bondad, a Dios, eres sorprendente. ¿Qué hizo la diferencia? Estaba meditando en la gloria de Dios, no en su problema. Cambió el enfoque de su atención. Y eso nos lleva al paso 4. Convierte tus quejas en alabanza. Convierte tus quejas en alabanza. Cuando Asaf piensa en el pasado, en lugar de decir, oh, soy yo, ahora dice, vaya, ¡qué Dios! Y así es como ahora Asaf ora. Empieza a alabarlo. No solo está hablando solo sobre Dios. De hecho, deja de hablar solo y empieza a hablar con Dios. Lo vemos cambiar de hablar solo a hablar con Dios. Deja de quejarse y empieza a alabar. Y este es un principio bíblico. La Biblia dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso es lo que Asaf hace, convertir sus quejas en alabanza. Dice en el verso 13, santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Selah. Recuerda, detente y piénsalo. Ve más profundo, entra en los detalles. Asaf dice, redimiste a tu pueblo, y así fue como lo hiciste. Verso 16, las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció. ¿De qué habla? Está hablando de la creación. Luego dice, derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas, tu estruendo retumbó en el torbellino, y tus relámpagos iluminaron el mundo.
La tierra se estremeció con temblores. Está hablando de cuando Dios dio la ley a Moisés en el Sinaí. Puedes leerlo en el Éxodo, así fue la cosa. Luego en el verso 19 dice, te abriste camino en el mar. Te hiciste paso entre las muchas aguas, y no se hallaron tus huellas. Podrías encerrar esa frase. En tus notas no se hallaron tus huellas. Está hablando aquí del cruce del Mar Rojo. Mira, debes saber la historia para poder recordar las lecciones. Y entre más sepas, más fuerte será tu fe. Y cuando tu fe es fuerte, puedes ir a lo desconocido. Y eso nos lleva al siguiente punto. Síguelo sin temor. Síguelo sin temor. Muévete contra tus miedos. Sigue a Dios a lo desconocido. Esto es lo que quiero que entiendas. Es la lección que aprendemos cuando Asaf recuenta la historia de Dios. Mira otra vez el verso 19. Dice, te abriste camino en el mar. Te hiciste paso entre las muchas aguas, y no se hallaron tus huellas. Mira, el pueblo de Dios no podía ver las huellas de Dios cuando lo guió al Mar Rojo. Se paró en la orilla y solo podía ver el agua. Solo podía ver el problema. Solo podía ver el obstáculo, el reto. Solo podía ver la pesadilla. Pero ese era el camino que Dios marcaba. Luego Dios abrió el camino donde no había ninguno, y lo condujo dentro y a través de lo imposible. Así que solo porque no puedes ver ni sentir a Dios, no es que no esté contigo. Y solo porque te lleve por un camino por el que nunca habías ido, no quiere decir que Él no sepa a dónde va. Puedes decir, Señor, no me habías llevado por aquí antes y no lo entiendo nada. Esto se ve sombrío e irremediable. No hay salida. La ruta claramente se dirige al mar, pero no veo ninguna señal de que vayas frente a mí. Seguir las huellas no vistas de Dios es un paso de fe y una nueva senda. La Nueva Traducción Viviente dice una senda que nadie sabía que estaba allí. Y cuando enfrentas problemas, nuestro primer instinto es buscar otro camino, uno que rodee el problema. Pero cuando sigas al Señor y su senda te lleve al mar, lo más rápido es cruzar. Tú tienes que seguirlo a través de todo, si es que quieres seguirlo en verdad, porque como el Salmo dice, tu senda fue por el mar, no alrededor, sino a través. No rodeando el obstáculo, sino a través. No rodeando el problema, sino a través. No rodeando la imposibilidad, sino a través. No rodeando el sufrimiento, sino a través. Te abriste camino en el mar, y no se hallaron tus huellas. Necesitas renovar tu fe. Cuando la senda no esté clara ante ti y no haya huellas que seguir. Pero renovar la fe se logra recordando lo que Dios ha hecho ya. Eso aumenta tu fe para el desafío. Dirás, Señor, nunca he visto nada así. Nunca enfrenté ninguna prueba o apuro como este. Pero confío en ti. Te voy a seguir a ti, y no sé a dónde voy, pero sé a quién sigo. Luego Asaf termina diciendo, por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Mira, Dios nunca abandonó a su pueblo, y nunca los olvidó. Su senda fue por el mar, todo el camino por el mar, no hasta la mitad, sino hasta el otro lado de su problema. Fielmente lo guió como pastor a su rebaño. Te guiará también. ¿Y cuál es la conclusión? Recordar los hechos de Dios y confiar que los hará otra vez. Dios a veces nos lleva por caminos que no habíamos visto, por obstáculos vistos como infranqueables, por caminos que ni sabíamos que existían. Sus huellas no se veían. Pero escucha lo que el Señor dice en Isaías.
Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Nota que dice ¿cuándo? No, sí. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ánimo, mi amigo. Sigue al Señor. Haz lo que Asaf hizo. Clama a Dios. Búscalo. Levanta los brazos a Él y ora. Búscalo. Busca señales de su presencia. Confía en Él. Apóyate en su fuerza y valor. Ponlo a prueba. Recuerda lo que Él ya ha hecho por ti. Apela a su carácter y su fidelidad. Apela a su ternura y su compasión. Tómale la palabra, luego agárrate de su palabra y no te sueltes. Y Él te llevará por tu problema hasta salir. Oremos juntos. Inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por este hombre Asaf, quien nos enseñó a orar cuando no podamos. Gracias, Señor, por no dejarnos sin consolador, tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para ver señales de tu mano en obra, para oír tu voz en nuestro corazón. Señor, gracias porque nunca nos has abandonado y nunca lo harás. Que la buena obra que iniciaste en nosotros la terminarás con fidelidad. Así que gracias, Señor, confiamos en ti. Y Padre, ruego por quien me esté escuchando hoy, que esté en confusión o en crisis y sienta que no puede orar. Señor, dijiste que tu Espíritu en ellos ora con gemidos, así que enséñalos a gemir si no tienen palabras. Pero dales fe para ir ante ti, con el corazón roto o incluso su cuerpo o su mente o su vida rota, y ofrecer su persona a ti, y clamar a ti, buscándote y extendiendo sus manos a ti en oración. Y si estás escuchándome y te das cuenta de que nunca has abierto tu vida a Cristo Jesús, ese es el punto de partida. No puedes seguir al pastor si no es tu pastor. Quiero darte la oportunidad ahora. En oración, solo dile en tu corazón, dile, Jesús, no entiendo todo esto, pero te necesito. Quiero seguirte. Quiero seguir la senda por el mar frente a mí, la senda que estás preparando. Y Señor, hoy con toda sinceridad, abro mi corazón a ti. Y te invito a entrar, te pido que seas mi Salvador. Sálvame de mis pecados, sálvame del infierno, sálvame de mí mismo. Y ponme en la senda correcta de la vida que planeaste para mí. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.